Queridos amigos, nuevamente en un capítulo de Diálogos, y hoy día tenemos un entrevistado con mucha experiencia, llamado Daniel Gana Morales, y con mi amigo Juan Carlos Bertonón lo vamos a entrevistar. Daniel viene de la Universidad de Valparaíso, tiene un postítulo en diseño tipográfico en INACAP, y actualmente se desempeña como docente en INACAP en el área de diseño, y forma parte del equipo de acompañamiento del proceso de título a nivel nacional. Y tiene su propio estudio, recomiendo que lo vean, ganaestudio.cl, si no me equivoco, Daniel, ¿no? Así es, exacto. Y van a ver los maravillosos trabajos de marca que ha hecho Daniel. Ha desarrollado proyectos de marca a nivel nacional e internacional. Quizás los más destacados, si no me equivoco, son los que tienen que ver con marcas regionales, ¿no? Ustedes han visto el logotipo de la B de Valparaíso, o el maravilloso que hizo último de Antofagasta, o el de la región de Araucanía, de Quisco, Cartagena. Se apoderó de todo el litoral central. Y hay trabajos también de instituciones y marcas personales que ha hecho. Es un apasionado del branding, un apasionado de la docencia también. Y hay un lema que tiene que después le vamos a preguntar sobre eso, el lema de diseñar es conectar, que nos va a explicar un poquito de eso. Así que bienvenido, Daniel, vamos a conversar de marca, de diseño y de un cuanto hay. Y dejo a Juan Carlos para que te haga la primera pregunta. Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas Hola. tardes. Bueno, yo tengo mucho aprecio por Daniel, creo que es uno de los grandes diseñadores de marcas que hay acá. Y eso nos llevó, bueno, junto a José Luis, que también está en la misma línea, nos llevó a crear esta página, Diálogos. Bueno, para partir voy a partir por la segunda pregunta, porque eso la tenía como primera en un comienzo, pero a ver, tengo entendido, Daniel, que tu llegada al mundo del diseño de alguna manera tiene que ver con el hecho de que tu padre tenía imprenta. Me imagino que ese mundo debe haber sido bien alucinante para un niño. Era alucinante cuando yo ya empecé a trabajar en diseño más grande, cuando veía esas máquinas maravillosas trabajando, imprimiendo. Cuéntanos, ¿fue eso realmente lo que te llevó al diseño gráfico? ¿Y qué? Ya. Una pregunta muy emocional, porque mi papi se fue hace va a cumplir 2 años que se me fue, entonces en una de esas voy a teñir un poquito de esta respuesta de emoción, pero creo que está bien, siento que está bien. Mira, mi papá tenía un taller de serigrafía, era un taller gráfico, no llegaba ni siquiera a ser una imprenta, ¿ya? Entonces mi papá hacía muchas cosas en serigrafía, insignias de colegio, estampados de banderines, qué sé yo. Y tenía un hijo que le ayudaba en todo y ese hijo era yo. Entonces yo partí intuitivamente trabajando con él desde chiquitito. Primero era el que le lavaba los chablones, ¿cachai? Toda la cosa, y aprendí a mirándolo a él y qué sé yo. Después empezaron a llegar algunos elementos que íbamos necesitando en la medida que fuimos avanzando en este taller gráfico, que todo se hacía a mano. Estamos hablando de que los computadores eran ciencia ficción, ¿vale? Partamos de esa base. Todo era a mano, ¿cierto? Ustedes también vivieron esa etapa, ¿no? Papel milimetrado, el radiograf, el compás, la regla, el transportador y la cosa. Y de ahí yo empecé a trabajar intuitivamente, como te planteo, haciendo algunos logos, algunos logos de alguna... hice el logo de una empresa naviera. Yo tenía 14 años, así que era un cabrón chico. Hice el logo de un pub, hice el logo de, qué sé yo, de algunas pequeñas Quintero. Yo vivía en Quintero, entonces estoy hablando de una isla dentro de la cosa regional. Y así partí. Entonces, pero yo no tenía la menor idea que estaba haciendo diseño, no tenía la menor idea que estaba haciendo logotipo. Por ahí empecé a recortar logotipos de los diarios, de las revistas Reader Digest, qué sé yo, y empecé a cortar, los pegaba en un cuaderno porque me gustaban mucho. Ahí voy a caer en la historia del logotipo del Banco Osorno, de nuestro querido Juan Carlos Berterol. A él no le gusta mucho que yo hable de esto, pero sí, yo partí admirando a grandes diseñadores, sin conocerlos, sin saber que... O sea, me encantaba el logo del Banco Osorno, y no sabía que había un diseñador detrás de eso, no tenía idea, ¿cierto? Y por ahí, de repente, en tercero o cuarto medio, andaba con la onda de estudiar medicina. Iba a estudiar medicina. Hasta que un día fui a la casa de un amigo,
un amigo que estaba en Quintero, que le estudiaba diseño publicitario. Y de repente llego a su pieza y veo que en la pieza tiene tipografías, iconos, dibujos, qué sé yo, paletas de colores. Y le pregunté, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué estás estudiando? Y me dijo, estoy estudiando dibujo publicitario. Y se acabó la medicina al tiro. Llegué a la casa y le dije, papá, yo quiero estudiar diseño. No tengo idea de lo que es, pero quiero estudiar diseño. Siento que eso es lo que tengo que estudiar. Mi papá saltaba en una pata y por ahí partí, digamos, con la cosa del estudio del diseño, y ahí partí entendiendo muchas cosas de las que yo hacía antes, como poniéndole nombre, ¿te fijas? O sea, yo hacía un dibujo que era para un logotipo de un pub, mi papá me enseñó a cuadricular, entonces yo me iba al pub y lo estampaba en una pared y lo dibujaba así con el cuadriculado y me quedaba perfecto, y me pagaban con unos chops y yo era feliz. Bueno, era feliz, ¿eh? Bueno, claro, me pagaban en especies, ¿no? Y increíble para mí. Y eso era lo que a mí me fascinaba. ¿Y tu papá entendía lo que hacía en términos de diseño? Porque yo la otra vez conversaba con un amigo, nunca, mi viejo también murió hace 2 años, nunca entendió lo que hacía. O sea, pensaba que yo era dibujante, que hacía caricatura, nunca entendió la pega que hacía. Y me da la idea de que, conversando con otros amigos diseñadores, que tampoco los viejos de una generación entendían qué era lo que hacía. Uf, la fibra. Mi papá era un apasionado por lo que yo hacía. O sea, mi papá cuando yo hice la marca Valparaíso, ponte tú, yo se la llevé impresa para que él la conociera. Seguramente él no entendía el proceso, y partió por todo Quintero, por todos los bares de Quintero, para todos sus amigos, mostrarle el logotipo que había hecho su hijo. Esto lo hizo mi hijo. Y los gallos miraban la cuestión y decían, un mono, que no sé lo que sea. Pero sí, mi papá era un claro, ciertamente él no sabía lo que es el diseño, el rol del diseño, la cosa y esto y lo otro, ¿te fijáis? Pero sí entendía que había una cosa de talentos ahí, ¿no? Que estaba haciendo... Bonita historia, además haber mostrado a tu viejo ese tema. No, oye, aprovechando no sé. un poquito de eso, está hablando tú del tema regional, ¿eh? Tú trabajaste en estudio acá en Santiago en algún momento, ¿no? Pasaste por... ¿no? Santiago no. Pero pasaste por algún estudio y hoy día tú haces diseño desde regiones. ¿Ah? Que hoy día todo está centralizado en Santiago. Ahora no, pero tuve en algún momento clientes en la quinta región, de portuarias, otro tipo de cosas, se mandaban a hacer la pega acá, y yo siempre, o en Concepción o en el sur. Y siempre me preguntaba, bueno, ¿y no hay diseñadores allá? Y debe haber, ¿cachai? Y tú eres un ejemplo. Entonces cuéntanos un poquito de la experiencia de diseñar no en Santiago, que debe ser todo un tema. Exacto. Oye, Daniel, quería agregarle algo a lo que te estaba preguntando José Luis. Pues tenemos el caso de que la ciudad de Valparaíso, que fue donde tú estudiaste, están 2 de las primeras escuelas de diseño que hubo en Chile. O sea, fuera de la Chile y la Católica en Santiago, estaban la Chile y la Católica en Valparaíso. Exacto. Además, escuelas que han hecho historia de alguna manera. Entonces, Valparaíso podríamos pensar que podría ser privilegiada entre las demás ciudades o regiones. Exacto. O sea, claro, tiene 2 miradas esa alusión que tú haces. Ser una de las primeras escuelas a nivel nacional de diseño es importante, pero yo creo que por lo mismo, por el hecho de estar en regiones, eso casi como que pasa a un segundo plano, si se quiere, y con harto respeto al contexto del diseño nacional, ¿no es cierto? Porque en alguna medida el diseño y otras cosas más se centralizan, la pregunta que hacía José Luis ahí, súper evidente, se centralizan en Santiago. ¿Cuál es la respuesta? Por ejemplo, yo diría que hace el tiempo que yo salí de la universidad, en aquellos tiempos, no sé, por lo que pasaba en regiones se quedaba en regiones, ¿cierto? Haciendo alusión a este dicho. Efectivamente es así. O sea, ¿cuántas agencias habían cuando yo salí? Allá en Valparaíso, Viña Valpo, un poco que es el centro ahí urbano. Habían 4 o 5 agencias, 2 agencias importantes a nivel regional, otra formada por 2 o 3 personas. No más que eso, ¿vale? Entonces, eso también en alguna medida, si nos centramos solamente en el diseño de marcas, las marcas de las grandes empresas que hay a nivel regional, ¿cierto? Las portuarias, las empresas de energía, qué sé yo, las marcas eran desarrolladas en Santiago. Entonces, había un tema grande,
yo diría que ahora ese tema, con toda esta cosa de la globalización, se ha ido en alguna medida supliendo, ¿no es cierto? Se ha ido solucionando, por así decirlo. Hoy en día tú tienes un cliente en Antofagasta, yo tengo clientes en Antofagasta, tengo clientes en Santiago, como planteaba José Luis por ahí, me ha tocado desarrollar marcas a nivel regional del país. O sea, yo diría que ahora la cosa, hace un tiempo a esta parte la cosa ya se abrió, pero en su momento, hace 20, 30 años atrás, era bien complejo. Era bien acotado tu universo. Los proveedores, ¿no es cierto?, los insumos, las fuentes de información. Piensa tú que hace 30 años atrás no teníamos internet más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde sacábamos la información para un trabajo, para qué sé yo? Biblioteca, las de las universidades, así, bien acotado todo el tema. Entonces, era muy complejo hace un tiempo atrás. Yo siento que las cosas hoy día Santiago, Valpo están ahí a un par de minutos. La cosa se ha, casi como que Valparaíso Santiago absorbió, la región metropolitana absorbió a Valpo Viña, ¿no? Me gustaría saber qué pasa en Antofagasta, qué pasa en Punta Arenas, qué pasa en Chiloé, ¿sabes? Qué pasa en Arica, ¿no? Pero es un tema importante, un tema quizás que requiere una conversación casi con actores locales, ¿no? Para ir viendo un poco la realidad. Hay una realidad que es muy interesante de poder leer. Pero hoy día, por ejemplo, eso ya se ha ido disminuyendo. Cuando tú tienes que ir a buscar al cliente, es más difícil, ¿no es cierto? Ir a golpear una puerta de Santiago, de Quilpué, de Quintero, de lo que sea. Pero cuando ya tú tienes un cierto, digamos, un cierto tiempo, un cierto bagaje dentro del diseño, ya la cosa como que se revierte, ¿cierto? Te buscan a ti para que tú desarrolles algo, te buscan a ti, al equipo con el que tú trabajas para que desarrolles algo. Pero al comienzo es muy complicado ahí, chicos, súper complicado. En algunas cosas por ahí que he visto tuya, que he leído y de tu biografía, tú te declaras un enamorado del diseño de marcas. Háblanos acerca un poco de esta pasión, ¿no es cierto? Que es una pasión que tenemos todos los que estamos trabajando en esto. ¿Cuáles fueron tus influencias, tus primeros referentes? ¿Por qué esta y no otras especialidades? De repente dentro del diseño nosotros tenemos colegas destacados en el área en el diseño de afiches, de carteles, como, absolutamente, o en el diseño editorial. Claro. Pero nosotros nos hemos ido principalmente por el lado de las marcas, de la identidad corporativa. Sí, eso del enamoramiento es bien cierto. Yo sé que lo declaré en algún momento, pero es así. De verdad que a mí el diseño, siento que esto de hacer diseño es monumental, ¿no? La cantidad de posibilidades que tenemos para aportar a un montón de situaciones, pero para no detenerme en eso, pero particularmente a mí desde siempre, y te lo decía con un par de preguntas anteriormente, que desde siempre a mí me llamaron la atención los logos, ¿no? Así entendiéndolo como ese lenguaje que uno comienza a utilizar, los diseños de logotipos, cómo a través de, cómo se podía, a través de un cierto grafismo, cómo se podía comunicar, ¿no es cierto? Toda una situación, todo un concepto, cómo podíamos tomar la envergadura, ¿no es cierto?, comunicacional de una empresa o de un requerimiento determinado y convertirlo en un simple símbolo que sea capaz de resumir todo eso y más, ¿no es cierto?, y proyectar a esa entidad, a esa región, a ese país, a esa ciudad, lo que sea, ¿no es cierto?, con todos los elementos comunicacionales que se requieren. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa capacidad que tenían los diseñadores. Insisto, yo al comienzo no sabía quiénes eran, ¿no es cierto? Voy a volver al isotipo del Banco Osorno, porque yo el logotipo del Banco Osorno yo lo recorté en papel y lo pegué en un cuaderno, así para que tú me creas. Entonces yo miraba eso y decía, ¿cómo se puede en un círculo con dos curvas y una recta arriba representar la idea de un volcán? No. Yo decía, o sea, eso me maravillaba a mí. Más allá de que estaba un Juan Carlos Bertelón detrás, un Vicente Larrea, yo me acuerdo también haber recortado esa imagen que tenía todos los logotipos de la oficina de Larrea y yo la pegaba así, ¿sí? Porque
eran como mis referentes, eran como mi Google, ¿no? De aquel tiempo. Eso era mi internet, ¿no? Mis papeles pegados. Y yo los miraba y miraba el logo del círculo de publicistas y decía, ¿cómo lo hicieron? Y fíjate tú que cuando yo ya empecé a trabajar en esto, creo que lo entendí inmediatamente, intuitivamente. Cuando desarrollé mis primeros logos, siendo niño, siendo un cabro de 14 años, no sé, 15 años, yo tengo unos logos re interesantes, así, muy sintéticos. Seguramente esos 2 o 3 o 4 o 5 recortes fueron mi escuela, ¿cachai? Que decían, así tiene que ser la cosa, no así, ponte tú. Lo hablábamos con Juan Carlos hace un rato atrás, el logotipo de Apple, ¿no? Esta manzana sintetizada con el mordisco, frente al logotipo que tenían antes, este árbol donde estaba acostado, que se le cae la manzana encima, que era todo un relato. Yo nunca diseñé logos así, yo siempre diseñé logos así, digamos, como logos muy simples, sintéticos. Seguramente porque esos recortes en alguna medida me fueron enseñando, ¿ah? Me fueron enseñando. Yo miraba mucho, yo decía, no, este logo no estaba bien porque tiene muchos elementos, así sin saber nada, ¿no? Y después, claro, cuando tú llegas a la universidad, llegas a la escuela, te van entregando herramientas, metodologías, te van entregando ahí técnicas y no sé qué cosas, y tú con eso vas entendiendo lo que era, pero fíjate que siempre hubo un enamoramiento con el diseño de los logos. Yo creo que eso es lo que hago bien en diseño, diseño bien otras cosas, pero eso es lo que hago bien, y eso me encanta, me fascina. Soy realmente un enamorado. Tú te dedicas también a la docencia, claro. Dentro de esto, que es todo un tema. ¿Crees tú que en nuestra profesión la conciencia y el conocimiento cultural, digamos, es relevante para ser un buen diseñador? Buena pregunta. Para ser un buen diseñador hay que tener mucho talento, ¿cierto? Hay que tener mucho talento para poder destacar, para poder sobresalir, ¿cierto? Para poder tener un nombre finalmente, porque esta cosa también consiste un poquito en eso, ¿cierto? En salir del anonimato. Eso es lo primero, tener mucho talento. Hay que ser muy riguroso, ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Y seguramente las personas que nos están mirando saben que para ser un buen diseñador y diseñadora tenemos que ser muy rigurosos. Hay que ser metodológicos, que sé yo, toda la cosa. Pero lo que tú planteas en la pregunta, por cierto, porque diría yo que es el desde, se hace vital, ¿no? Que un diseñador o una diseñadora, una diseñadora que no es capaz de abrir su mundo, o un estudiante que no comprende que el diseño es esencialmente cultura, que el diseño es información, que el diseño es conocimiento, que el diseño es ser capaz de conectar ideas. De ahí viene un poco la idea del diseñar y conectar, que es convertirte en un experto de distintas áreas, ¿no es cierto? Cuando te toca diseñar un logotipo de un banco, tienes que convertirte en un experto en el área financiera, ¿no? Si te toca diseñar un logotipo de una ciudad, tienes que ser un experto y conocerla. Entonces, obviamente, yo invitaría a los estudiantes a apagar internet y a diseñar, a ver cómo lo podrían hacer, como nos tocó hacerlo nosotros cuando partimos, ¿no es cierto? Ir a la biblioteca, pedir un libro de esto, otro, leerte un libro completo para entender un concepto, una idea. Por cierto que se requiere cultura, que se requiere conocimiento, que se requiere ser curioso, ¿no es cierto? Investigar, ¿no es cierto? Mira, brevemente, así para no ser más extensa la respuesta. Cuando a mí me tocó diseñar la marca de la región de la Araucanía, yo cometí un grave error, que era no haberme informado mucho acerca de ciertos aspectos de lo que ocurría en la región y haberme dejado llevar por el famoso elemento que recibimos los diseñadores a veces, que es el brief, que decía necesitamos 3 propuestas con estas siguientes categorías. Entonces yo me dediqué a hacer eso más que haber hecho un trabajo de investigación y de recopilación de antecedentes. Entonces cuando me tocó ir a presentarlo, habían 40 personas y yo presentando la marca, y si bien es cierto lo encontraron bonito, a nadie le gustó porque no lo encontraron representativo. Entonces yo estaba ahí, estaba el intendente, el gobernador, los representantes del mundo del comercio, del turismo, la cultura originaria, todo el mundo ahí, y me estaban diciendo que mi trabajo no cumplía los objetivos. Y wow, entonces yo quedé así. Entonces de repente venía de vuelta para acá, ya casi como saliendo del lugar donde presenté, destruido,
y me ataja un señor representante del pueblo mapuche, y me dice: don Daniel, yo quiero felicitarlo. Yo dije: ¿por qué me está felicitando si me acaban de destruir, ¿no? Así. Quiero felicitarlo porque usted fue muy valiente. Usted vino para acá, presentó 3 ideas que no eran malas, digamos, pero no son lo que nosotros somos. Y me dijo: yo le voy a mandar un documento sobre la cosmovisión del pueblo mapuche. Yo no lo pesqué mucho, porque estaba así como en el peor de los momentos que se puede estar, ¿no? Cuando te tiran tomate en vez de aplaudirte, ¿no? En el escenario. Y llego a mi casa en la noche, así, destruido, y había un correo con un documento que era la mitad de una hojita oficio. La cosmovisión del pueblo mapuche. Lo leí. Bueno, a todo esto me dijeron: el próximo miércoles usted tiene que venir para acá, traernos 3 ideas nuevas, porque si no el negocio se cierra. Una licitación así como muy importante. Yo andaba así como tiritando. Entonces, llego a mi casa, leo la cosmovisión, me puse a dibujar, ¿cierto? Porque esa es la forma que yo trabajo, esa es mi metodología: dibujar. En base a ese documento, hice una forma, que es la que quedó obviamente, y me fui para allá con una sola propuesta. El miércoles llegué con una sola propuesta, las mismas 40 personas, les muestro la propuesta y se pararon y me aplaudieron. Entonces, ¿qué pasó con eso? No fui capaz de haber leído, de haberme instruido correctamente, ¿no es cierto? De haber seguido la metodología como correcta. Entonces, obviamente a mis 50 años vine a aprender de nuevo, ¿no es cierto?, que el diseño hay que hacerlo desde la información, desde la cultura. Entonces, si hay algo para responder tu pregunta, José Luis, está ahí mi experiencia de haber tenido ese tropiezo, pero que en alguna medida me ayudó mucho. Mira, muy interesante lo que te pasó. Yo creo que a todos nos puede haber pasado ese tema alguna vez, de que, claro, te das cuenta que el trabajo no estuvo bien hecho por X motivos: falta de visión, falta de análisis, falta de... Sí, no es por el mono, tiene que ver con cómo... Es la conexión. Un problema, para resolver ese problema tienes que tener conocimiento. El conocimiento de entrevistar al cliente de tu cliente, leer, saber. Pero aparte de eso, fíjate que yendo más profundo al tema de la cultura, creo que es necesario que un diseñador, desde mi punto de vista, tenga que tener cierto bagaje cultural detrás. No estoy hablando de alta cultura música clásica, sino que saber algo de cine, saber algo de música, saber algo de leer, digamos, leer poesía, leer cierto acervo cultural que te permite la posibilidad de conectar a propósito, que es la pregunta que te íbamos a hacer ahora, que el diseñar es conectar de alguna forma, me imagino yo, no sé cuál va a ser tu respuesta, que tiene que ver con conectar estas cosas. Conecta personas, pero también conecta en la mente del diseñador ideas, experiencias, ¿no? ¿Qué es el diseñar? Es conectar, en el fondo, ¿no? Es eso mismo. Es como cuando tú miras, ponte tú, vámonos al tema de los logos, ¿eh? Para no salirnos. El logo de Apple, ¿no? El logo de Apple, que lo conversamos con Juan Carlos hace unos ratitos atrás. El logo de Apple, originariamente, ¿cierto? Era toda una ilustración, así como una cosa muy figurativa, con un tipo ahí, Newton, y se le cae la manzana en la cabeza. Era como un storyboard de una cosa. Pero finalmente la esencia de todo eso es la manzana mordida, ¿no? Los bellos productos que genera Apple, los tentadores productos, que es una manzana, es como la manzana que le da, ¿no es cierto?, Eva para que la muerda, y se genera todo una revolución, ¿no? El diseño es eso, es ser capaz de descubrir cuál es la idea que está detrás de todo, ¿no? Es ser capaz de conectar. Yo cuando digo eso, tiene que ver con que los diseñadores tenemos, ¿no?, que ser capaces de articular ideas, conceptos, poner en relación elementos, recursos, personas, actores, situaciones, colores, ¿no? Etcétera. Esa frase, ¿no?, sale a partir de un proceso creativo en el que yo estaba un día generando una marca, un logo, para variar, ¿no? Y así como bien lateramente dije: ¿cómo es el proceso para crear una marca? Y me empecé como a analizar, ¿no? Y me di cuenta que efectivamente lo que uno hace, y tiene que ver quizás con todas las preguntas que hemos hecho hoy día, ¿no?, es poner en relación situaciones, conceptos, imágenes, ser capaz de articularla, linkearla
y todavía ir más allá y ser capaces de sintetizarlas en un tema. Entonces, ciertamente que diseñar es conectar, tiene que ver con eso. Es como lo que nos pasa dentro de... Por ahí un maravilloso maestro que yo tuve en la escuela de diseño, Alan Brown, que Juan Carlos tuvo la oportunidad de conocer también en un conversatorio, tiene una frase maravillosa que dice, los diseñadores actuamos con el corazón, con el corazón, ¿no? Dice razón, con el corazón y con el intelecto. Entonces, siento que ahí está un poco el ejercicio del diseñador. Yo siempre le digo a los alumnos, el diseño no se produce aquí ni acá, se produce al medio, entre el corazón y la mente. Hay algo que hay un órgano ahí que hace que nosotros seamos capaces de resolver el diseño de forma maravillosa, en la forma como lo dice Milton Glaser, ¿no? Wow. Creo que tiene que ver con eso un poco, con esa capacidad que tenemos que tener, con ese conocimiento, con esa cultura, con ese florecimiento, ¿no es cierto?, que tiene que pasar en la cabeza de un diseñador, de una diseñadora, para que pueda generar respuestas maravillosas, ¿no?, de diseño. Excelente. Oye, hemos tenido una muy buena conversación hoy día, muy entretenida, muy interesante con tu experiencia. Creo que el valor de esto también tiene que ver con un diseñador que no es de Santiago. Creo que es un tema. O sea, ya cuesta vivir del diseño acá. Me imagino que en región debe ser más complicado. Pero una bonita experiencia. Juan Carlos, yo no sé si tú tienes alguna pregunta final, digamos, para Daniel. No, en este momento no. Ok. Gracias. Así que agradecerle nuevamente a Daniel y, o sea, agregar algo nomás, esto de la mente, lo que de Alan Brown era esa frase que incluso yo me acuerdo que tuvimos un encuentro que tú me invitaste, estuvimos en un encuentro entre los dos con Alan Brown, y que yo incluso le hice uno como un ludograma acerca de esto de que el diseño es razón y es corazón, ese juego de palabras ahí. Así es que eso, gracias entonces a Daniel. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias, Daniel. Estamos cerrando otra entrevista de dialogosdeceno.com y aprovechen de visitarnos también en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Bueno, un abrazo a todos y nos veremos pronto dentro de otro diálogo. Súper, muchas gracias. Chao, chao.